En Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Hoy estamos transmitiendo en varias plataformas, estamos en Facebook, estamos en Periscope y estamos también en el radio. Hoy es precisamente 2 de noviembre y son las 9 de la noche en punto cuando estamos iniciando la transmisión. Voy a saludar a la mesa que me acompaña esta noche, hermano Alejandro. Muy buenas noches. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas, hermanos, que Dios les bendiga, sean bienvenidos. Hermano Luis, buenas noches. Buenas noches, hermanos, es un gusto estar nuevamente compartiendo aquí la mesa con ustedes. Sean todos bienvenidos y pues comenzamos Palabras de Vida Eterna. Muy bien, pues vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración y de esta manera estaremos iniciando nuestra transmisión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te estamos dando gracias, Señor, en esta noche, porque nos bendices, porque nos permites, Padre, estar nuevamente sirviéndote, sirviendo a nuestros hermanos, transmitiendo, Señor, un programa más. Esperamos que lo que vayamos a decir esté apegado a tu palabra, que no nos permitas, Padre, decir expresiones humanas, sino todo aquello que contribuya al engrandecimiento de tu reino. Bendice pues a este grupo de hijos tuyos que hace un esfuerzo por estar en este lugar para transmitir tu palabra, transmitir tu mensaje y con ello, Señor, edificar a tu iglesia. Bendice pues este programa, Señor, bendice la tarea que hacemos, bendice a nuestros hermanos en donde quiera que estén. Todo, Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Nuestro hermano Luis nos va a dar los medios, ¿verdad? Adelante, hermano Luis. Así es, hermano. Pues nuevamente, hermanos, tenemos dos páginas de Facebook. Una de ellas es para que se hagan amigos de nosotros, es Palabras de Vida Eterna Radio. Ahí pueden agregarnos como sus amigos para que puedan estar en contacto con nosotros, ver lo que se sube cada semana y también pues para que nos puedan ver en vivo por vía Facebook en vivo, donde estamos transmitiendo ahorita. Tenemos página de likes donde pueden darle un me gusta, un like. Ahí es Palabras de Vida Eterna Puebla. Tenemos página de YouTube también donde pues se suben todos los programas que hasta este momento se está grabando. Pueden buscarlo como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí pueden ver ya los más de 70 programas que tenemos ya grabados. Todos son de un contenido bíblico que sirve para nuestra vida. Pueden checar todos los programas y pues ver de verdad el contenido. Tenemos también página de Twitter que es @palabras3333. El número de WhatsApp para que nos manden mensajes, petición de oración, saludos y también las respuestas a las preguntas que vamos a estar haciendo durante el programa es el 22 23 61 0830. Tenemos teléfono en el estudio que es el 419 89 57 y el 353 17 82. Y bueno, estamos hoy transmitiendo aquí las iglesias de Cristo en Puebla. Voy a dar las direcciones de las iglesias para cuando, si ustedes desean acompañarnos algún domingo. Una de ellas está ubicada en la colonia Bosques de Manzanilla. Es en calle Manzano 5215, donde preside nuestro hermano Evaristo Ordaz. Ahí lo pueden contactar al teléfono 367-8522. Y desde donde estamos transmitiendo es en la colonia Vicente Guerrero, es en calle Tepetitlán, número 526. Aquí preside nuestro hermano Evaristo Ordaz, Osiel Mesa, perdón. Y lo pueden contactar al 129-4401. Muy bien, pues ahí está. Don Luis se resbaló un poquito, pero bueno, ya corrigió la plana. Ok, bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, el tema del día de hoy. Hace 8 días ustedes estuvieron escuchando algo referente a apologética, que es, aunque suena una palabra un tanto rebuscada, quizás un tanto ajena, porque realmente en pocas ocasiones nos han dado el tema como tal,
pero en muchas ocasiones nos han hablado de la defensa de la fe. Y bueno, pues la apologética es precisamente eso, tener la posibilidad de defender nuestra fe de una manera no basada únicamente en lo que nosotros creemos o pensamos, sino con un fundamento muy claro que está en la Escritura. Y bueno, pues el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la importancia de la apologética. ¿Por qué esta rama? ¿Por qué estudiar esto es importante para nosotros como cristianos? Y de ello, bueno, pues nos va a hablar un poco nuestro hermano Alejandro. Adelante, hermano Alejandro. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. La importancia de la apologética pues es utilizada como un instrumento ¿para qué? Para derribar el obstáculo que el inconverso presenta, muchas veces como excusa para no escuchar realmente el Evangelio. Pero nosotros, una vez entendiendo lo que es el concepto, lo que es la apologética, podemos hacer una buena defensa de la fe. ¿Por qué? Porque una vez contestada su objeción de una manera muy razonable, el inconverso estará en la mejor disposición de escuchar lo que tenemos que decir del mensaje de la palabra de Dios, y por eso es algo sumamente importante, ¿no? Podemos leer ahí en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 5, lo que nos comenta el apóstol Pablo, ¿no? Que nos dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una parte sumamente importante de tener el conocimiento de la apologética. Me parece que es fundamental, hermano, porque exactamente, hermano, en muchas ocasiones el problema que presentan los miembros de la iglesia y que nos lo comentan con relativa frecuencia es que, hermano, es que yo no sé qué decir. exactamente. Hermano, es que pues me preguntaron de esto, pero pues yo no sé. Y ojalá y fueran hermanos que tienen unos meses en la iglesia, pero resulta ser que son hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia y que todavía no saben, no pueden, no son capaces de defender su fe. Y me parece que esto es un tema importante, central, ¿no? Sí. No es posible que después de tantos años nuestros hermanos no puedan defender su fe. Bueno, y el saber un poquito de apologética, el entender que es importante defender la fe, para que el inconverso pueda de alguna manera comprender la verdad acerca de nuestro Señor. No sé si Sí. vayas a comentar algo más, hermano. No, la importancia de la apologética también para que nuestro hermano Josué Luis puedan comentar, ¿a qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a la iglesia en su labor de la gente que es polémica y refuta muchas cosas que son alternativas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo normalmente está acostumbrado, tenemos un gran ejemplo, ¿no? Que es el naturalismo. ¿Qué habla el naturalismo? Lo único que existe es la naturaleza o la madre naturaleza. Y esa es su doctrina, esa es su base, esa es su creencia y ese es su pensamiento. Entonces todo buen cristiano, para esta herramienta que es la apologética, que nos ayuda a tener bases razonables para poder en un momento dado abrir o quitar el pensamiento de la gente que no cree en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, o viceversa, que cree pero de una manera muy equivocada. Sí, el problema de los medios de comunicación que tenemos ahora es que con mucha facilidad difunden una serie de doctrinas, pensamientos, filosofías, como la que acaba de mencionar nuestro hermano Alejandro, pero pues no es la única. No solo es el naturalismo, es el posmodernismo, es el modernismo, es el individualismo, es el humanismo. Entonces, todas estas filosofías que se han introducido en la iglesia, Así es. precisamente son combatidas o pueden ser combatidas con una defensa correcta de la fe, que es la apologética. Así es. El problema es que al no saber usarla, pues el hecho de que, por ejemplo, llegue un homosexual a la iglesia y entonces empiece a haber pensamientos de que, bueno, pues los derechos humanos son lo primero, y bueno, pues con ello no le reprendamos de su pecado a esta persona, pues lo que logra es que una doctrina como el humanismo se infiltre en la iglesia y empecemos a suponer que lo más importante en la iglesia son las personas, y no es así. Es decir, no es así en el sentido de que las personas deben ceñirse a la doctrina, deben cuidar que la doctrina se cumpla, y luego entonces la misma palabra le da su lugar
a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar respecto de No esto? más, pero también dejarle la palabra a nuestro hermano José, que él puede también explicarnos la facilidad o a qué nos ayuda a la apologética dentro de la iglesia. El punto importante que quería comentar es cierto, desafortunadamente dentro de los que se hacen llamar iglesias de Cristo, ya han admitido, al igual que otros movimientos religiosos, casamientos entre el mismo sexo. Así es. Y se basan en partes supuestamente de las escrituras, sacando de su contexto, sacando realmente de lo que marca la hermenéutica, y empiezan con sus filosofías humanas y pensamientos meramente humanos. Sí, fíjate, por ejemplo, ahorita aquí tengo en la pantalla la definición de humanismo, y por darles una idea, el humanismo en general es un comportamiento o una actitud que exalta el género humano, y bajo esta idea, todas las actividades humanas son lo más importante. Todo lo que hace el hombre es lo más importante. Incluso se llega a pensar que en la iglesia lo que haga el ser humano es lo más importante, y lo es siempre que se ciña la palabra de Dios. Cuando el ser humano se sale de lo que indica la palabra, bueno, pues en ese momento la actividad que él está haciendo deja de ser importante. ¿Vas a comentar algo, Ramón José? Bueno, lo que ya habíamos platicado respecto de lo que significa defender, que de hecho es la traducción que se le da a esta palabra en los escritos del Nuevo Testamento, implica entre otras cosas que dentro del conocimiento bíblico y fuera del conocimiento bíblico encontramos bases que nos hacen también mostrar mediante argumentación a aquellos que no creen en el Señor que están equivocados. Mediante la palabra del Señor podemos nosotros mostrar y defender lo que Dios nos enseña, pero a la vez la ciencia, la arqueología y muchas otras cosas que van también demostrando mediante la palabra del Señor que todo aquello que está escrito es algo no meramente inventado, sino una realidad histórica. Una de las cosas que nos ayudan a entender, entre otras, la historia, la arqueología, que cada uno de los eventos bíblicos realmente sucedieron, son aquellos descubrimientos que se van llevando a cabo. Cuando sucede esto, entonces se da veracidad mayor a esos escritos que ya nosotros dábamos como hecho y como verdad, porque sabemos que son de parte de Dios, pero que a aquellas personas que consideraban que la Biblia solamente era escrita por hombres, no lo tomaban tanto como nosotros como una verdad. Al momento de que la misma arqueología, la misma ciencia va poco a poco sustentando precisamente evidencias bíblicas como reales, dando nombres, lugares, y muchas ciudades que solamente en la Biblia se mencionaban y que ahora son ratificadas mediante descubrimientos arqueológicos, entonces aquellas personas tienen que aceptar que la Biblia pues en realidad es un libro histórico, un libro que debe ser contemplado como algo real que ha sucedido, y como consecuencia todas aquellas cosas que son enseñanzas también fueron impartidas en el tiempo en que también se dieron de parte tanto de los apóstoles como de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es una personalidad histórica, y eso nadie lo puede refutar porque está evidenciado tanto por medio de historiadores como también por estos descubrimientos arqueológicos. Adelante. No, y otro punto bien importante, como lo que acaba de comentar nuestro hermano Josué, ¿no? Otro punto importante que nos ayuda a la apologética es que puede facilitar la disciplina espiritual de cualquier estudio. Tenemos como por ejemplo, aprendemos a poner un asunto en su contexto, ya sea histórico, y eliminar los factores irrelevantes de un proceso de argumentación, ¿no? Nos ejercita en la honestidad de los datos, nos ejercita en la apertura para ser realmente criticados, y sobre todo, como dice nuestro hermano Josué, ¿no? La Biblia es un libro histórico, en parte sí, pero es un libro histórico de hechos reales. Sí, pero además de histórico, yo diría es un libro que ha probado su divinidad en más de una ocasión. Exactamente, y su veracidad, ¿no? Sí, la divinidad y automáticamente la veracidad, porque muchos de los hechos que, como decía Josué, se han relatado allí, ahora se comprueban, y no solo se comprueban, sino se demuestra que eran ciertos. El asunto está en que, desafortunadamente, el mundo en el que estamos tiene una fuerte tendencia a desacreditar o a querer desacreditar a la palabra y a tacharla como algo incluso propio de ignorantes.
cuando en realidad no lo es. Realmente para poder estudiar, para poder conocer, para poder argumentar con la Biblia hay que tener mucho conocimiento, no solo bíblico, sino otro tipo de conocimientos que finalmente nos ayudan a entender lo que es la palabra de Dios. Y bueno, pues continuando con esta cuestión de la apologética, es importante, hermanos, porque la apologética nos permite tener una fe fundamentada no solo en la fe misma, sino también con un fuerte sustento en la razón. A ver, dos cuestiones bien importantes aquí. La primera, nuestra fe, hermanos, es una fe que se mueve no por vista, sino es una fe que espera aquello de lo que estamos convencidos que va a suceder, aunque no lo veamos. Pero también es una fe que se sustenta en las razones que la misma Biblia expone para que nosotros podamos creer. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice, ¿cómo creeremos si no hay quien nos predique? ¿Y cómo nos predicarán si no hay quien vaya y anuncie el Evangelio? Entonces es importante, hermanos, que haya quien predique, pero que predique las razones que la misma Biblia ha establecido. Y bueno, pues parece que nos vamos a ir a un primer corte, pero nuestro hermano Luis, antes de irnos al corte, nos va a dar el ¿sabías qué? Y después vamos a seguir tocando esta parte de la importancia de la apologética y su relación con la razón. Hermano Luis. Gracias, hermano. Y bueno, a todos mis hermanos, hermanas que nos están escuchando, espero ya estén preparados, Biblia en mano, para buscar la respuesta de esa primera pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿de qué color es el cordón que Rahab usó para salvar la vida de su familia? ¿De qué color es el cordón que Rahab usó para salvar la vida de su familia? Ahí se queda la pregunta, esperamos sus respuestas durante el corte y hasta que venga la siguiente pregunta. Pueden entrar todas las respuestas que ustedes nos manden. Algunos conocen el personaje como Rahab, la ramera. ¿Fue la que trabajó en Jericó? ¿O que estuvo en Jericó? Sí. Muy bien. Okay. Entonces no estaba yo tan mal. Muy bien, hermanos, pues vámonos a un corte y en un momento estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Entiendo que en YouTube seguimos, en Facebook seguimos en vivo y en Periscope igual, no paramos. El único lugar en el que paramos es en Estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Nuestro hermano Luis nos va a dar los saludos, así es que adelante, hermano Luis, con tus saludos. Gracias, hermano, nuevamente estamos aquí con ustedes. Quería mandar, el hermano Amadeo Hernández dice saludos al hermano Josué Mesa de parte del hermano Miguel Amaya. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, que Dios bendiga. De ahí empiezan los saludos. El hermano Armando Pedraza saluda a todos los hermanos también. Saludos. Nuestra hermana Jocabel también nos manda saludos. Nuestra hermana Camila Barrón también nos está mandando saludos. Nuestro hermano Jerónimo Coyoc también nos está mandando saludos. ¿De dónde es nuestro Perdón, hermano, tenía yo tu mensaje aquí, pero ya no me deja subir más. ¿De dónde es el hermano Coyoc? ¿No dijo? No, bueno, igual lo mencionaba, pero ya no me dejó ver el mensaje. Sí, estaba algo extenso y lo pensaba yo leer. Perdón, hermano. Pero si pudieras volver a mandarnos nuevamente el mensaje, te lo vamos a agradecer. Pues hasta ahorita son todos los saludos que tenemos, mi hermano. Muy bien. Son todos los saludos que tenemos y pues para decirles que ya están entrando luego las respuestas. Ya están llegando las respuestas de la pregunta y recuerden que también debe de llevar el texto bíblico. Muy bien. La respuesta y texto bíblico. Una invitación a los hermanos que son los que han tenido menos participación a que también respondan, ¿no? Las preguntas que están haciendo. Los varones, hermanos varones. Los varones. Así es. Muy bien, pues vamos a continuar con este tema de la apologética, hermanos, y tenemos que pensar, a diferencia de lo que sucede en algunos grupos religiosos, hermanos, en donde a las personas que asisten a ellos les dicen, bueno, tú tienes que no comer carne los viernes de no sé qué días porque pues así lo dice la tradición, o tú tienes que usar las faldas hasta el talón porque así lo enseña no sé quién,
o tú tienes que no usar aretes ni usar maquillaje porque no sé quién lo dice. Ese tipo de argumentos que se le dan a las personas para no hacer determinadas cosas, si tienen un fundamento en la Biblia, están bien. El problema es que la mayoría de estos argumentos y de estos mandatos, de estas ordenanzas, no tienen un fundamento escritural, sino son más bien tradiciones, mandatos, ideas que a alguien se le ocurrió y que están totalmente fuera de lugar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la apologética, hermanos, nos permite tener una fe razonada y fundamentada en la Escritura, y eso hace que nuestra fe sea fuerte. Eso permite que ustedes, cuando encuentren a alguien que tenga estas ideas, que tenga este tipo de argumentaciones, ustedes con la palabra le puedan demostrar y puedan presentar defensa del Evangelio, tal cual el mismo Evangelio lo plasma. También la apologética, hermanos, nos ayuda. Bueno, no sé si quieran comentar algo. Bueno, José. No, es bastante importante esto que mencionas, hermano, porque se inmiscuye. Recordemos que ya vimos esto un poquito cuando hablamos acerca de las tradiciones, cuando en Mateo capítulo 15, me parece, leíamos que nuestro Señor Jesucristo criticó mucho a aquellos hombres, hermanos fariseos, debido a que cumplían una profecía de Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, porque dice, en vano me honran enseñando como doctrinas, es decir, como mandamientos, en este caso, mandamientos de hombres. Debemos de tener cuidado, en esto nos sirve la apologética, o lo que es la defensa de la fe, no empezar a meter criterios humanos como ordenanzas, que es algo que Dios no quiere que se lleve a cabo. Las ordenanzas ya han sido dadas y Dios nos las ha dado por medio de Jesucristo, y nos las da principalmente en el sentido de la búsqueda, entre otras cosas, de la edificación, de la unidad, de la misericordia, del amor y del crecimiento espiritual. Básicamente, esto es lo que en general todo cristiano debe de buscar cuando cumple la voluntad de Dios. Pero cuando mencionabas acerca de ciertas pues límites que nosotros como personas, como creyentes, creemos que son convenientes, pero que no están de una manera explícita mencionadas en las Sagradas Escrituras, no podemos ponerlos como mandamientos. Se puede poner principalmente como, en este caso, sugerencias para los hermanos, si buscamos que su edificación, que su santificación sea cada vez mayor, pero obligar o condenar o juzgar a los hermanos por este tipo de criterios es algo que no debemos de permitir. Debemos de enseñar a los hermanos a crecer en el Evangelio, a crecer en la perfección, a crecer en la santidad y a buscarla, para que puedan ellos poco a poco por sí mismos ir decidiendo dejar aquellos hábitos o costumbres que no les ayudan a la santidad o a la perfección espiritual, pero no tratar de hacer mandamientos nosotros y que se lleven a cabo en la congregación. De lo contrario, juzgamos a los hermanos o condenamos a los hermanos. Debemos de tratar principalmente de no hacer lo que hacían los fariseos en el caso que mencionabas, y cuando sabemos que es algo que contradice la voluntad de Dios, definitivamente no permitir que entre dentro de la iglesia. Y esto habla mucho de tradiciones que, como por ejemplo el día de hoy, algunos hermanos que todavía no han fortalecido su fe siguen participando. Y esto ya no debe de ser en un cristiano que conoce la verdad. Ahí sí nosotros debemos de decir a los hermanos, ¿sabes qué, hermano? Nosotros ya no debemos participar o formar parte de aquello que sabemos que, entre otras cosas, promueve la idolatría y la falsa doctrina de que existe, en este caso, la venida de seres que la Biblia dice ya no vienen nuevamente a este mundo. Así es. De hecho, para esto precisamente sirve la apologética, ¿no? Dice ya en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia, dice en esta versión, que es una nueva versión internacional, tienen la conciencia encallecida. Entonces, hermanos, bueno, pues ahí está la importancia de tener una fe fuerte, fundamentada en la palabra, y la apologética nos ayuda, nos permite precisamente hacer esto.
También la apologética nos permite combatir estas cuestiones culturales que pareciera ser que nuestra cultura evoluciona demasiado rápido y pues se van infiltrando en la iglesia cosas que no precisamente son lo mejor y que nosotros tenemos que tener cuidado. Pensemos en algunas cuestiones, por ejemplo, culturales, que se han ido infiltrando en la iglesia. En la actualidad, hermanos, y lo voy a decir, lo quiero decir con mucho cuidado y también con mucho respeto, hay una corriente muy fuerte que habla sobre la igualdad de género, en donde precisamente la mujer del mundo exige tener el mismo lugar que tiene el hombre en la iglesia, y entonces a partir de ahí pues empezamos a escuchar o conocer de algunos grupos religiosos que ya ordenan, por ejemplo, sacerdotisas, pastoras, que ya hay líderes que están a cargo de las iglesias y que son mujeres. Y no es que nosotros estemos en la idea de degradar a la mujer o hacer menos a la mujer. La misma escritura nos dice que delante de Dios hombres y mujeres somos iguales, pero la misma escritura también establece roles para esta situación y dice que la mujer no debe ni dominar ni dirigir en la iglesia, y nosotros tenemos que ceñirnos a ello. Bueno, pues la apologética y el conocer de apologética y el hacer uso de la apologética nos permite presentar defensa ante esta doctrina, por ejemplo, como ante muchas otras, y por ello es importante que nosotros no nos dejemos llevar por las cuestiones que culturalmente van sucediendo día a día y que desafortunadamente o estamos inmersos en ellas, y no permitamos que ellas lleguen a la iglesia a partir de la defensa que tenemos que hacer vía la apologética. Bueno, por ahí ustedes escucharon que un tren iba pasando. Eso implica que... Sí, no, es el algo pasó ahí, entonces, bueno, muy bien. No hagan caso ustedes al tren, escuchen lo que estamos diciendo. Y bueno, pues nuestro hermano Josué nos va a hablar un poco del alcance de la apologética. Vamos a tener una breve introducción a lo que es el alcance de la apologética y luego nos vamos a ir con nuestro hermano Luis a ¿sabías que? Antes de empezar con este alcance, hermanos, me gustaría que leyéramos en Judas, nada más tiene un capítulo, y leyéramos el versículo 22 y 23. Esto precisamente tratando de que nosotros podamos ver la diferencia en nuestra defensa de apologética con las personas. Este versículo nos habla precisamente de tres tipos diferentes de personas que nosotros podemos encontrar al momento de realizar esta defensa de nuestra fe. Dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, según Judas, tres personas o tres tipos de personas a los cuales nosotros debemos de ver de diferente forma. Hay personas que tal vez por el poco conocimiento que aún tienen de las Escrituras, todavía en ellos existen algunas dudas que tratan de resolver, y es nuestra responsabilidad, hermanos, tener también el conocimiento para convencer a aquellos que tienen todavía esas dudas respecto de cualquier tema bíblico. Asimismo, dice la palabra del Señor, a otros debemos de salvar, arrebatándolos del fuego, personas que se encuentran todavía en la perdición y a las cuales Dios nos ha pedido y ordenado que llevemos el Evangelio. Y por último, tenemos a aquellos de los cuales dice solamente nos pide debemos de tener misericordia, dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y de estos habla mucho el apóstol Pedro y asimismo Judas, personas que ya su propósito de vida no es la salvación y que se oponen continuamente a la verdad y la contradicen. Este es otro tipo de defensa, otro tipo de apologética muy diferente. En cada caso nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, aunque en cada uno de ellos sea diferente el propósito. Algunos debemos convencerlos, a otros debemos salvarlos, y a otros simplemente, solamente pensar que Dios tenga misericordia de ellos porque su entendimiento
ha sido nublado. En este caso dice el apóstol Pablo, Satanás los tiene precisamente sumisos en tinieblas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y fíjate, hermano, perdón que te interrumpa, ¿no? Lo que acabas de decir, me gustaría que lo leyeras ahí, desde el versículo 20. Ve, ahí está la clave de lo que estás hablando, hermano Josué, de lo que es la apologética. Me gustaría que leyeras versículos 20 y 21, puesto que leíste el 22 y 23. Dice el versículo 20, hermanos: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahí empieza lo que acabas de comentar, pero se refiere a una apologética como lo que acabas de comentar, hermano. Ya refiriéndonos al versículo 20 y 21, nos da la exhortación aquí, Judas, a nosotros, para que nosotros hagamos la exhortación a los tres tipos de personas que acabas de comentar. Así es, y de hecho, bueno, pues, si nosotros nos vamos un poquito arriba, un poquito en la parte de Judas 1.18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, refiriéndose a gente que está dentro de la iglesia. Así es. Y que causa divisiones. Los sensuales, es decir, que están muy orientados a las cuestiones relacionadas con el sexo. Los que no tienen el espíritu. Y luego ahí ya en el 20 dice: pero ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, y ahí entra la parte que decías tú, Josué, convencerlos. A otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, aborreciendo aún la ropa que está contaminada Eso es la apologética. por su carne. Muy bien, pues hermano Luis. Muy bien, hermano. Entramos con la segunda pregunta. Hasta aquí ya nos aceptan más respuestas de la primera pregunta. Y vamos con la segunda pregunta antes de irnos al corte, para que durante el corte, hermanos, hermanas, tengan tiempo de buscar la respuesta. Hacemos nuevamente la invitación que hizo nuestro hermano Josué hace un rato. Hermanos varones, participen, porque por lo que estamos viendo la Biblia se va a ir para una hermana, no para un hermano. Entonces, pues, ¿qué pasó, hermanos? Bueno, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo oprimió Javín, rey de Canaán, al pueblo de Israel? Repito, ¿por cuánto tiempo oprimió Javín, rey de Canaán, al pueblo de Israel? ¿Otra vez? Otra vez, hermanos. ¿Por cuánto tiempo oprimió Javín, rey de Canaán, al pueblo de Israel? Bueno, esa queda la pregunta, y al regresar del corte vamos con saludos. Muy bien, pues ahí está. Nos vamos a ir a un corte, hermanos. En un momento estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna, en Periscope y en YouTube. Seguimos, ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Pues, perdón, hemos tenido por ahí un par de situaciones propias de un programa en vivo. Esperemos que esto no haya disminuido la atención. Y bueno, pues nos vamos a los saludos que tiene nuestro hermano Luis. Así es, mi hermano, gracias. Nuevamente reiterándoles, hermanos, hermanas, pues hay que participar con las respuestas de la pregunta. Y bueno, tenemos saludos desde España. Miguel nos está viendo desde España. Ojalá nos diera más datos para... nos está viendo por Periscope. Ojalá nos diera más datos para pues, poder saludarle más ampliamente. También tenemos saludos de nuestra hermana Gabriela González de San Cristóbal de las Casas. Saluda a todos los hermanos del programa y a la hermana Tere Mendoza. Gracias, hermano. Que nos invite la hermana Gaby González a transmitir a San Cristóbal, ¿no? De las Casas. Hacemos un especial ahí en San Cristóbal, un especial allá en San Lanzamos Cristóbal. unos plátanos, ¿vale? Sí, no, San Cristóbal se come muy rico. Muy bien. Nuestro hermano Mario Platas, hoy floor manager, y hoy que se me olvidó conectar los micrófonos. Es correcto. Sí, Es correcto. es correcto. Me lavo las manos de todo. Estamos de acuerdo. Manda felicitaciones a su hermano Samuel Platas y a Jonathan Mesa por sus cumpleaños el día de ayer, y el día de hoy por la hermana Anaír Álvarez de Ciudad Victoria. Muy bien, saludos y felicitaciones a todos ellos. A todos ellos. Dios los bendiga, hermano. Nuestra hermana Lulú de Bosques dice que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que nos haga llegar comida a nuestros hogares. Pide por los enfermos de la iglesia, por la reunión del domingo y porque mañana sus suegros y Jorge regresan de Oaxaca.
Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y los haga con bien. Nos saluda Rosa Elena Zipco, creo que mencioné bien sus apellidos y si no, pues que me disculpe. Saludos desde Concal, Yucatán. Saludos, saludos, hermano. Concal, Yucatán. Yo quiero mandar saludos especiales a José Conde, que es mi hermano, y a la familia que está con él escuchando o viendo el programa desde Facebook. También quiero mandar un saludo a Brian hasta Toluca y a la hermana Lulu, que también está escuchándonos. Muy bien. Hasta el momento son todos los saludos, déjame checar. Usted nos indica. Nada más, hermano, son todos los saludos. Son todos los saludos. Muy bien, hermanos, pues vamos a hablar ahora un poco de el alcance de la apologética, hasta dónde la apologética debe sernos útil, hasta dónde nosotros podemos usarla como tal, y de esto nos va a hablar un poco nuestro hermano Josué. Adelante, hermano. Sí, el término de la apologética, que es la defensa de la fe, nos lleva, entre otras cosas, hermanos, a conclusiones. Cuando nosotros defendemos nuestra fe por medio de argumentación bíblica o ya sea por medio de otro tipo de argumentación, tenemos que llegar a fuerza a una conclusión. La conclusión, claro está, sabemos, mediante la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la verdad. Y el hecho de argumentar estas cosas no solamente tiene el propósito de decir, mira, esto es lo que verdaderamente es lo correcto, sino que debe de ir un poquito más allá. La apologética o la defensa de la fe no era solamente para lograr tener o dominar, en este caso, algún tipo de argumentación. La palabra del Señor no tiene tanto ese propósito. Como veíamos en 2 de Corintios en el capítulo 10 y versículo 5, debemos también ir mucho más allá adelante después de haber nosotros defendido nuestra fe. La defensa de la fe principalmente es para hacer comprender a las personas que aquello que ellos creen no es lo que la palabra de Dios y Dios mismo nos está revelando, que es algo diferente a la verdad que Cristo vino a darnos a conocer precisamente para nuestra salvación. ¿Por qué, hermanos? La palabra del Señor nos dice que no solamente con el creer nosotros podemos lograr la salvación, necesitamos hacer mucho más que solamente creer. Santiago es duro en este sentido cuando nos dice que también los demonios creen y tiemblan, pero no es suficiente para ellos debido a que ellos ya se encuentran en condenación. El creer es solamente uno de los pasos que nos puede acercar precisamente a la salvación que Dios nos ofrece. Mediante la defensa de la fe nosotros podemos lograr que muchas personas entiendan, comprendan y crean que la verdad se encuentra dentro de la palabra de Dios, pero que sepan eso debe de ir todavía más allá solamente de conocerlo. Debemos de lograr mediante esto que es la apologética, la argumentación entendida, comprendida, razonada de lo que es la Biblia dentro de su conocimiento y sabiduría que Dios da, y también dentro de todas las pruebas que evidencian precisamente su procedencia divina hacia, dice 2 de Corintios, hacia cautivar, o en este caso, lograr que las personas vengan precisamente a nuestro Señor Jesucristo para lograr precisamente el propósito precisamente de la verdad. La verdad quiere, entre otras cosas, debe de ser reconocida, entendida, pero también debe de ser obedecida. Ya hemos conocido la verdad, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya conocemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que sigue, en este caso, una decisión de cada uno de aquellas personas que ahora comprenden que verdaderamente dentro de la palabra de Dios se encuentra la verdad. Sí, yo creo que uno de los, no sé si este sea un problema generalizado en las iglesias de Cristo, pero sí es un problema que me ha tocado observar. Las iglesias de Cristo se caracterizan, la mayoría de ellas, por tener una fe fundamentada en la Escritura, por tener una fe fundamentada en la verdad, que es la palabra. Desafortunadamente, y digo esto con tristeza, algunas de ellas nos hemos concentrado en tener una fe intelectual. Es decir, es una fe que tiene su base perfectamente en la razón, que apologéticamente es correcta, pero que no pasa, que no actúa.
Es decir, es más, hemos visto con tristeza cómo algunos grupos religiosos hacen muchos trabajos que deberíamos hacer nosotros, y decimos, ay, que cae. Aquellos sí llenan un estadio, aquellos sí andan evangelizando, aquellos sí andan haciendo esto o aquello. Lo peor es que lo andan haciendo sin la verdad, sin la razón, enseñando filosofías equivocadas, pero la Iglesia de Cristo, por otro lado, tiene la doctrina correcta, la Iglesia de Cristo que se ha preocupado por defender su fe como debe ser, de entender su fe y de razonar su fe, en muchas ocasiones se ha quedado únicamente en eso. Y nos hemos vuelto expertos en defender nuestra fe y defendemos cualquier tema y somos capaces de presentar una defensa ante cualquiera de cualquier tema, pero hasta allí nos quedamos. Y el pasaje que tú leías hace un momento, me parece que sí lo comentaste, el de Santiago 2:19, donde los demonios también creen y tiemblan. Bueno, pues parece que tiene mucha aplicación en esto que estoy comentando. Y bueno, la apologética es una herramienta que se debe usar únicamente cuando pues se le necesita. Tampoco podemos usar y abusar de la apologética para todo, ¿no? Y de esto nos va a hablar nuestro hermano Alejandro. Muy bien, hermano, bien lo dijiste, que la apologética es una herramienta que se debe de usar solo cuando se necesita, pero sí, la apologética es una herramienta adicional, porque nunca va a sobrepasar al Evangelio. Así es solo una herramienta, Es ¿no? una herramienta, ¿no? Había un pensador que había dicho esto, que cuando nuestra única herramienta es un martillo, todos queremos arreglar o queremos ver los problemas como si fueran clavos, porque quizás sea la única herramienta que tenemos, ¿no? Vuelvo a repetir este hermoso pensamiento. Alguien ha dicho que cuando nuestra única herramienta es un martillo, todos los problemas parecen tener forma de clavo, pero no podemos resolver todos los problemas con un martillo, aunque es una herramienta muy útil cuando es usada apropiadamente. Un error muy común entre los que estamos estudiando apologética, los que han estudiado, es que al aprender algunos de estos argumentos sobre los temas apologéticos, quieren convertir todas las conversaciones, quieren convertir todos los sermones en distracciones apologéticas, y muchas veces contra una audiencia que está totalmente de acuerdo con ellos. ¿Qué quiere decir lo que tú comentabas? Muchas veces queremos concentrarnos a esto que sabemos, pero nos olvida que existe el amor, que existe la evangelización, que debe de ser usada en su momento preciso, y no hacer alarde realmente de lo que sabemos. Sí, de hecho lo que pasa y lo que a mí me ha tocado ver es que llegas a platicar a veces con algún hermano y de algún tema bíblico, y lejos de que esta conversación resulte algo edificante, algo pues donde puedas aprender algo más, amena, ¿no? ajá, resulta o termina en una discusión apologética respecto de algo que pues ni al caso, ¿no? Porque además creemos lo mismo y estamos en lo mismo, ¿no? Pero de lo que se trata no es de convertir, como lo decía nuestro hermano Alejandro, todas nuestras pláticas en discusiones apologéticas. La apologética es una herramienta que se debe usar para convencer al que no está convencido. La apologética es una herramienta que debe usarse para enseñar al que apenas está creciendo. Al que está creciendo, pero también es una herramienta que sirve para presentarle fe a doctrina, presentarle una defensa adecuada ante doctrinas extrañas, ¿no? Y entendemos que, pues en la Iglesia de Cristo, los hermanos que están allí, pues tienen la misma doctrina que nosotros. Sí, yo creo que es algo de lo que a lo mejor, bueno, de hecho, estamos cometiendo un error. Digo estamos porque me incluyo yo en este sentido. Hay mucha gente que, como mencionaba nuestro hermano Evaristo, trabaja mucho en la evangelización de doctrinas falsas. Nosotros sabemos quiénes son y nos ha tocado a veces ocasiones en platicar con este tipo de personas, y creo personalmente nada más les decimos por medio de la Biblia, por medio de la defensa bíblica, que están creyendo algo erróneo. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que debemos de llevar cautivo el pensamiento de las personas para que ellos también obedezcan a Cristo. Y nada más nos quedamos en decir estás mal. Y creo personalmente que en eso hemos caído algunos hermanos en un error. Esas personas necesitan también de Cristo. O sea, aun cuando aún no lo saben, no lo entienden, precisamente porque han sido engañados por doctrinas que no son bíblicas, ellos también necesitan de Cristo. En una ocasión me tocó llegar a una ocasión que estuvimos puerta por puerta a una casa donde me parece que eran dirigentes
de este tipo de movimiento. Digo, no es la actitud correcta el hecho nada más de decir bíblicamente está mal. Creo que hemos cerrado en esa situación. La actitud correcta es decir, esto es lo que la Biblia dice y Dios quiere que vengan a la verdad. Creo que no debemos quedarnos nada más en el hecho de decir, tengo la verdad y aquí está, sino decir, Dios quiere también que ustedes estén en la verdad, porque la preocupación de Dios es que todos se salven. Así es. Entonces, la apologética no debe ser solamente una manera de decir, mira, yo conozco la verdad y tú no estás en ella. Debe decir más bien, conozco la verdad, te invito también a que tú vivas la verdad. Bueno, al menos personalmente creo que en el caso particular mío eso ha sido un error. Hemos fallado en esa parte. Bueno, pues la apologética la podemos usar de manera eficaz, viéndola precisamente como eso, como una herramienta y no como un sustituto del Evangelio. Nunca pensemos que el tener una discusión de orden apologético o el poder defender nuestra fe es lo principal. Lo principal es la palabra, y la palabra, una de las tantas tareas que tenemos que hacer con la palabra es precisamente presentar una buena defensa de la fe, pero esa es apenas una de tantas, no es la única. Y bueno, pues el asunto de tener cierto conocimiento es que en muchas ocasiones esto nos lleva al envanecimiento, nos hace suponer o pensar que sabemos más, que sabemos mucho, y bueno, ahí la apologética, lejos de servirnos, se vuelve en contra nuestra, y el conocimiento, dice la Escritura, envanece, el amor edifica. Ahí tendríamos que encontrar un equilibrio, me parece, que fuese el mejor, el más sano. Fíjate que comentaste de un equilibrio, conforme la Escritura dice que el conocimiento envanece, pero también recordemos que también la ignorancia mata, vemos en Oseas, ¿por qué murió mi pueblo? Por falta de conocimiento. Así es. Entonces, en un momento dado, yo creo que todo buen cristiano o todo buen estudiante de la Escritura, entre más sabe, más se le va a exigir, como dice Santiago, Uh-huh. Y no todos se hagan maestros para que no saque tu condenación, Santiago 3.1, Uh-huh. Y muy cierto, la Biblia nos dice que el conocimiento envanece, pero también la ignorancia te mata. Entonces ahí debemos ser astutos, dice el Señor Jesucristo. Uh-huh. ¿Para qué? Para presentar defensa de la fe, pero también te dice que con mansedumbre, con templanza, y que tu palabra vaya sazonada con gracia. Así es. Y ese es el equilibrio al que tú hablas, Así es. Y yo creo que es lo más correcto. El que sabe, mejor que se vuelva más humilde. El que no sabe, que no tenga miedo en preguntar. Muy bien. Pues vamos a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve, nos dé, ¿sabías qué? Hermano Luis, adelante. Gracias, hermano. Antes de irnos al corte, vamos a lanzar la tercera y última pregunta. Ahora sí están muy tranquilos, están muy apagados y apagadas. Tenemos pocas respuestas el día de hoy. Bueno, ahora voy a pedirles, yo voy a mencionar unos nombres, obviamente están escritos en la Biblia y tienen un significado estos nombres. Voy a pedirles me den el significado y el texto bíblico. Así es que si tienen dónde apuntar, yo les sugiero que los apunten para que no se les olviden. Voy a dar dos nombres nada más. Y van a buscar el significado del nombre de que voy a decir y me van a dar el texto bíblico. Vamos con el primero. Euroclidón. Otra vez. Euroclidón. ¿No? Mis hermanos ponen cara de ¿qué será? Bueno. El segundo es Boanerges. Está sencillo. Boanerges es el segundo. Repito nuevamente, el primero, Euroclidón, y el segundo, Boanerges. Esperamos sus respuestas. Muy bien, pues ahí están las preguntas respecto del ¿sabías qué? Y nos vamos a ir a un corte en el radio, en Facebook y en Periscope. Seguimos en vivo. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna Radio, en Facebook y en Periscope. No nos fuimos, ahí estuvimos siempre. Nuestro hermano Luis nos va a dar los saludos, los últimos saludos de la noche, hermano Luis. Los últimos saludos en la noche, posiblemente si hay algunos más adelante, pues también.
Tenemos saludos de... voy a tratar de decir bien el apellido. Si me equivoco, hermana, discúlpame. Danila Lavín Reyes. Lavín Reyes. Lavín. Es L-A-V-I-N-G-E, ¿no? N-E. G-N. Lavín. Ajá. Lavín Reyes. ¿De dónde es la hermana? No nos pone, y también pues agradeceríamos que nos pusiera desde dónde nos está viendo, para pues hacer más extenso el saludo. Nuestra hermanita Sari pide por su familia, pide por los enfermos y saluda a los hermanos del programa de radio. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Nuestra hermana Michelle Arce dice: Dios los bendiga grandemente y escuche nuestras peticiones. Así es, hermana, muchas gracias. Son todos los saludos que tenemos hasta este momento. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar con esta cuestión de cómo podemos usar la apologética de manera eficaz, y hablábamos un poquito de pues que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y no ser orgullosos, no ser peleoneros. Voy a relatarles a ver si no cometo un error. Voy a relatarles, hace muchos años yo me inscribí a un foro de predicadores en Yahoo, y ahí entraban predicadores de las iglesias de Cristo de México y en algunos casos de Estados Unidos y de Centroamérica, y se daban unos debates verdaderamente tristes, no por el conocimiento, sino porque los hermanos terminaban ofendiéndose. Y esto es lamentable. Incluso yo ese correo me di de baja de él, y yo lo tenía como peleoneros, porque los hermanos en realidad, en lugar de enriquecerse unos a otros con la palabra, de edificarse, de aumentar el conocimiento entre nosotros, terminaban en discusiones verdaderamente tristes. Esto llega a suceder también en las iglesias de Cristo, cuando no existe esta humildad de la que estamos hablando y de la que vamos a ver allá en 2 de Timoteo, capítulo 2. Esto lo estoy hablando, hermanos, hace muchos años. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 22, me parece, al 24. 2 de Timoteo 2, 24 al 26, perdón. 2 de Timoteo 2, 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y en otra versión, que me parece, la Reina Valera que acabo de leer, me parece muy entendible, pero tengo otra versión por aquí que quisiera leerles. Un siervo del Señor no debe pelear, sino debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. El asunto aquí está en que cuando nosotros enfrentamos doctrinas extrañas, pues obviamente las personas se van a resistir a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque en muchos casos ya se acostumbraron a esa manera de vivir, ya se hicieron a esa doctrina, y lo que nos dice aquí la palabra es que tenemos que ser muy pacientes. Dice: un siervo del Señor debe enseñar amablemente a los que están en su contra, pues tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Tienen que ser amable, y a lo mejor también, como decía Josué en su momento, hemos fallado en esta parte, ¿no? El apóstol Pablo lo dice en Romanos 1, 16 y 17: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para Salvación. Y nosotros nos hemos equivocado, personalmente hablo, nos hemos equivocado. El conocimiento o la defensa, la apologética que debemos de hacer, debe ser para salvación, no debe ser para presentar solamente una defensa y mostrar a otros, aunque sabemos más, o que ellos están en un error, sino también traer a esas personas precisamente a ese propósito que tiene el Evangelio, que es la salvación. Nosotros, como decía nuestro hermano, los que no hemos adquirido suficiente conocimiento, debemos de crecer en él para tener esta oportunidad de defender el Evangelio, y los que ya han crecido en el Evangelio no deben de ensoberbecerse o enorgullecerse o envanecerse a sí mismos de ese conocimiento, porque ese conocimiento siempre va a tener el mismo propósito: salvar a aquellos que lo reciben. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Sumamente importante. O sea, no se trata de contender por contender,
No se trata de pelear por pelear, la apologética no es pelear por pelear, ni defender por defender, es defender para llevarnos a la salvación, ¿no? Y dice 1 de Pedro 3, 15 y 16, más bien preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor, y estén listos siempre a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Pero dice el 16, pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Dice, cuando respondan, háganlo con humildad y respeto. Ahí y nosotros, pues sería quizás un llamado a nosotros, ¿no? Los que hemos tenido más la oportunidad de usar la apologética, pero a nuestros hermanos que en su momento están creciendo en la palabra y en la fe y que algún día tengan la oportunidad de usarla, pues no olviden esto que acaba de decir nuestro hermano Josué. El saber de la palabra, el saber de la verdad, el conocer de la verdad, no debe servir para contender por contender, sino para llevar a las personas a la salvación, y esto nos debe ayudar a tener una conducta humilde, ¿no? Sí, hay hermanos que pues han agradecido mucho esto, testimonios de hermanos que se han entregado después a la obra del Señor y que creyendo ellos tener gran conocimiento por haber estado inclusive en puestos de liderazgo en otro tipo de doctrinas, quienes les evangelizaron no vieron su liderazgo ni vieron tampoco el hecho de poder contradecir sus doctrinas, sino que los vieron a ellos como personas necesitadas de conocer la verdad, y eso lo agradecen mucho los hermanos que han podido conocer el Evangelio verdadero y que ahora que lo conocen han podido ya servir dentro de la iglesia del Señor. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, y vamos a seguir hablando de esta cuestión de la apologética, y regresamos un poquito a esta parte de lo que sucede cuando llegamos a la iglesia, nos establecemos en ella y empezamos a, de alguna manera, tener una vida de iglesia, una vida cerca de Dios. Pues resulta ser que una de las corrientes que más en estos días ha permeado en el mundo y en la iglesia también, es que las personas están buscando ir a la iglesia de alguna manera a satisfacer su necesidad de Dios, y esto no necesariamente es malo, pero es una verdad a medias, porque a las personas se les dice o se les enseña que tienen que estar contentas en la iglesia, ¿no? Que si van a la iglesia tienen que estar contentas. Es una frase muy que yo incluso he escuchado en las iglesias de Cristo. He escuchado a otras personas que me dicen o nos dicen, pues es que ya no me nace ir. Y entonces lo que nosotros escuchamos es que estamos dejando los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos a razones muy personales y demasiado subjetivas. Y de esto se caracteriza la época moderna. Alguien alguna vez evangelizándolo me decía, pero ¿qué tiene de malo bailar si es ejercicio? No tiene nada de malo bailar, es más, hace uno un buen cardio, se ejercita uno, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de malo bailar si no tiene nada de malo? Y entonces ponemos por encima de la palabra lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo necesito, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y bueno, pues el asunto es que esto no funciona así. Lo primero, hablando un poco de apologética, es que tenemos que entender el Evangelio, y el Evangelio son buenas nuevas de salvación para nosotros. Y tenemos que entenderlas no como las queramos entender, porque ese es otro problema. El problema de que nos evangelicen es que en ocasiones nosotros hemos querido entender el Evangelio como a nosotros nos parece mejor, y lo hemos tratado de ajustar a nuestras conveniencias, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de vivir. Y entonces lo que queremos hacer es que el Evangelio se ajuste. Bueno, hermanos, pues esto no funciona así. Y precisamente la apologética nos ayuda a que el Evangelio debe ser entendido de manera correcta, y la manera correcta de hacerlo es conociendo la palabra, haciendo una interpretación de la palabra que no sea privada o particular. El mismo apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? Entendiendo esto, que ninguna escritura es de interpretación privada. Y bueno,
no permitir con ello que este tipo de filosofías que están muy vivas en estos días se infiltren en la iglesia, ¿no? Desafortunadamente, pues estas se han infiltrado y encontramos hermanos que te dicen, pues es que es mi vida, yo hago de mi vida lo que quiero y si vengo bien y si no vengo también, es mi problema, la salvación es individual y ahí hay una verdad a medias, ¿no? Efectivamente la salvación es individual, pero lo que uno hace dentro del cuerpo de Cristo afecta a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, pues esperemos, hermanos, que este tema que hemos tocado en estos días, en estas 2 semanas de la apologética, pues haya sido de edificación para toda la hermandad, para nosotros también. No sé si tengan algún comentario adicional, hermano Josué. Bueno, de lo que acabas de mencionar, yo recomendaría mucho a nuestros hermanos, no busquemos una iglesia conforme a nuestras necesidades personales o nuestros sentimientos o emociones. Debemos de buscar a la iglesia por el contenido de la verdad y esto nos va primero que nada a encaminar en ese camino que Cristo nos vino a enseñar. En segundo lugar, pues debemos de sujetarnos a la verdad. La apologética tiene esta intención, o sea, que nosotros conozcamos la verdad, pero conociendo la verdad debemos de dar el siguiente paso, a ajustarnos a esa verdad. Si nosotros buscamos a la iglesia porque es donde yo me siento mejor, entonces no estamos entendiendo precisamente cuál es el propósito principal de congregarnos, de formar parte de la congregación, de ser parte de la iglesia y del llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha pedido, entre otras cosas, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos su cruz y que le sigamos. Es uno de los requisitos que Dios pone para todos sus discípulos. Entonces, hay veces que nosotros queremos encontrar una iglesia que se amolde a nosotros, cuando nosotros debemos de amoldarnos a la verdad de Dios y a la voluntad de Él. Muy bien, hermano Alejandro, ¿algún comentario? No, más rápido, hermano, para poder tener, como comentábamos hace rato, ¿no? Que emplear la apologética es como una herramienta, no como el sustituto del Evangelio. Es muy claro eso, ¿no? Depender siempre del Espíritu Santo y no ceder a nuestros impulsos, de hacerlo con nuestra muestra, con nuestra mente, ¿no? Y otro punto bien importante es debatir y presentar nuestra fe con honestidad y con convicción, con una actitud humilde y cuidándonos de no caer en la contienda o simplemente en el orgullo. Y el otro punto es entrenar nuestra mente para aprovechar las oportunidades de presentar nuestra defensa de la fe. Muy bien, pues ahí está. No sé si vayas a dar algún saludo más, Luis. Sí, tengo un saludo nada más. ¿Sabías que ya no, verdad? ¿O sí? No, ya no. Okay. Ya no. Nuestra hermana dice aquí, Maggie Ramírez. Dice, Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermana. Gracias. Esos serían los saludos y bueno, vamos con las respuestas de las preguntas para que vayan tomando nota. No hubo equivocaciones, pero para los hermanos que respondieron. Primera pregunta fue, ¿de qué color es el cordón que Rahab usó para salvar la vida de su familia? Eso lo vemos en Josué 2:18 y es color grana. Color grana o rojo. Hubo 3 respuestas. Segunda pregunta, ¿por cuánto tiempo oprimió Jabín, rey de Canaán, al pueblo de Israel? Eso lo podemos ver en Jueces 4, del 1 al 3, y la respuesta fueron 20 años. Pregunta número 3, bueno, el significado de los nombres. Euroclidón, Hechos 27:14 dice que es un viento huracanado. Y Boanerges, Marcos 3:17, quiere decir hijos del trueno. Esas son las respuestas. Y pues vamos a seguir acumulando y haciendo más el listado de nuestras hermanas que han estado respondiendo las preguntas y posteriormente les haremos saber quién va ganando. Muy bien, pues ahí está. Pues gracias, hermanos, gracias a todos ustedes que nos han favorecido con su atención, a pesar de que fue un día aquí en México, un día feriado de descanso para la mayoría. Bueno, pues agradecemos que ustedes hayan estado allí. Nosotros también hicimos este programa en vivo, así es que pues que Dios les bendiga. Si Dios nos permite, estaremos
el próximo miércoles, transmitiendo para ustedes palabras de vida eterna desde Puebla. Luis, buenas noches, gracias. Buenas noches, mis hermanos, gracias, y pues gracias a Dios que nos ha permitido llevar con bien esta transmisión. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita noche. Gracias, hermano Josué, buenas noches. Igualmente, buenas noches, hermanos, gracias por su atención y que Dios les dé descanso en esta noche y grandes bendiciones. Hermano Alejandro, buenas noches. Igualmente, hermanos, que tengan un sueño reparador y muy buenas noches, y nos estaremos oyendo, escuchando el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Y gracias a todos ustedes que nos ven, a nuestros hermanos que aquí estuvieron en el staff, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Mario, y allá en los teléfonos estuvo nuestro hermano Jonathan, estuvo Dylan, ¿quién más estuvo ahí? Josué Yams. Bueno, pues a todos ellos saludos, gracias, y nuevamente gracias a todos ustedes. Vamos a despedirnos en una oración, hermano Josué. Sí, nos llevas a Dios en la oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu grande misericordia, por el favor que tienes para con nosotros, la paciencia, y así, oh Padre, esa misericordia que se muestra precisamente porque nos concedes vivir y porque podemos estar delante de ti con el propósito de llevar tu palabra mediante este medio. Te rogamos bendigas a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos escucharon. Sabes, Señor, tú el corazón de ellos, y así, oh Padre, te rogamos que lo que hemos hablado sea conforme a tu voluntad y que asimismo sea para edificación y para gloria tuya. Bendice, te rogamos a aquellos de nuestros hermanos o amigos que tienen necesidad, que hay enfermedad en ellos, o que, Señor, algún problema o adversidad les aqueja. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa en todas sus necesidades o aflicciones o enfermedades, y que en tu grande misericordia puedas también darles solución a cada uno conforme sea también tu propósito. Te damos gracias por nuestros hermanos que cumplieron años, que les sigas bendiciendo y encaminando, Señor, en la verdad y en el crecimiento, Señor, que ellos deben de tener como hijos tuyos. Y así, oh Padre, te rogamos que en esta hora des bendición a todos y nos lleves con bien, Padre, para que lleguemos a nuestros hogares, y que si tú nos concedes vivir el día de mañana, Señor, podamos también mediante esa oportunidad aprovechar ese privilegio y enmendar, corregir y crecer cada día más para ser dignos de ti. Te lo rogamos pidiéndote todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.